Permítame, señora ministra, con todo respeto, saludar a Juan Espinal. Él es representante a la Cámara y representa a la oposición y seguramente tiene otra visión sobre esta decisión del gobierno de prohibir el fracking en el país. Representante Espinal, ¿toma el gobierno esta decisión? Si no es fracking, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial para la mesa de trabajo y para la ministra. Mire, yo creo que tres reflexiones importantes. Primero, hay un marco regulatorio desde el año 2013. Esto no solamente fue el tema en la mesa de trabajo del presidente Duque desde el año 2013, hay un marco regulatorio que ha dado una batalla jurídica ante el Consejo de Estado de manera positiva. Lo segundo, yo creo, Julio, que sí es muy importante que las decisiones del gobierno del presidente Petro sean decisiones basadas en informes técnicos y científicos, no por intuición improvisada. Realmente a mí me preocupa mucho el proyecto que radicaron ayer ante el Congreso de la República, porque aquí vamos a poner en riesgo la seguridad energética del país. Para sacar adelante la transición energética necesitamos una seguridad energética equilibrada. Y yo la verdad creo que la única manera de uno lograr un equilibrio en el abastecimiento de hidrocarburos en el país es ejercer la herramienta del fracking, los no convencionales, donde existe alta tecnología, donde se minimizan los riesgos, pero yo creo que hay un pedido muy respetuoso a la señora ministra. ¿Por qué negarnos a que salgan adelante los pilotos para que ellos puedan tomar una decisión técnica y científica, no por intuición? Yo creo que eso es elemental. Mire, Julio, yo le digo una cosa, si la muestra científica de los pilotos es que representa un alto riesgo para el medio ambiente de nuestro país, nuestro partido va a salir a apoyar esa prohibición, pero hoy no tenemos prueba científica. Ese es nuestro pedido de manera muy respetuosa como oposición, donde vamos a apoyar lo positivo del gobierno, pero vamos a hacer una contrapropuesta. Y creo que el proyecto que radicaron ayer no es conveniente para el país, para la economía, para el futuro energético de Colombia. Señora ministra, como usted sabe, pues el fracking venía avanzando en esa etapa de pilotos, de establecer qué daño hacía o qué daño no hacía. Y ahí había unos contratos firmados. ¿Hay un cálculo de cuánto costará la indemnización de esos contratos? Julio, dos cosas. Lo primero, el gobierno nacional ya había previsto en los contratos pilotos la posibilidad de que el fracking se prohibiera, porque esta no es la primera vez que este proyecto de ley se presenta, es la cuarta vez. La diferencia es que esta vez tiene el apoyo del gobierno nacional por primera vez. Lo segundo, hay jurisprudencia clara de la Corte Constitucional sobre derechos adquiridos y el principio de precaución. Y la ley, de ser aprobada, también trae un artículo a partir del cual no se podrían entregar licencias ambientales, ni contratos, ni concesiones una vez la ley esté en firme. En este momento, ninguno de los contratos suscritos en el año 2013 tiene licencia ambiental. Y lo que le digo, los contratos de los pilotos ya contemplaba la posibilidad de que el fracking fuera prohibido por el Congreso de la República. Evidentemente esto significará posiblemente un litigio jurídico, no es seguro, eso depende de la decisión del Congreso y de los que tienen esos contratos en este momento. Pero lo cierto es que de aprobarse la ley, yo no podría como autoridad ambiental a partir de ese momento entregar más licencias ambientales para esta práctica y en este momento los contratos comerciales no tienen licencia ambiental. Y frente a lo que dice el representante, tenemos que ver esto desde un ángulo de política pública estratégica. Aquí de lo que estamos hablando es que Colombia, y no fue el gobierno del presidente Petro, fue el gobierno del presidente Duque, del cual entiendo es el honorable representante a la Cámara, quien se comprometió a reducir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050 y en un 51% al 2031. Eso es un compromiso hoy del gobierno colombiano, ratificado por el Congreso en la Ley de Cambio Climático. Y lo que está haciendo este gobierno es, por lo tanto, organizando el sector energético para entrar de fondo a cumplir ese compromiso, que ya es un compromiso de Estado, en el cual nosotros estamos de acuerdo con esas metas que impuso el gobierno Duque y que hizo ante el mundo además. Entonces, en esta lógica estratégica, nosotros creemos que el recurso suelo, que el recurso agua, que la biodiversidad del país
deben trabajarse para el sector agrícola y no en técnicas extractivistas de miles de pozos ocupando suelo y millones de litros de agua para seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Es una decisión de política económica, climática y energética estratégica. Y para esa política no dependemos de saber si efectos puntuales del fracking se pueden mitigar o no a partir de pilotos. 39 países ya prohibieron estas técnicas no convencionales. Hay un país en América Latina que prohibió la minería a cielo abierto a pesar de tener grandísimos yacimientos de oro, porque tomó la decisión económica de que el turismo, la biodiversidad, la investigación y su territorio eran más valiosos que el extractivismo. Y esa es la política que propuso precisamente el gobierno de Gustavo Petro en las elecciones y que en este momento pues entramos a implementar. Representante Espinal, ¿por qué dice que el gobierno y los congresistas que radicaron este proyecto se están dejando llevar por una intuición improvisada y no por estudios técnicos? Incluso el proyecto ya se ha radicado en el pasado. Mire, yo creo que hay algo elemental. Desde el 2013 el debate está abierto. No solamente fue en el gobierno del presidente Iván Duque. Y el presidente Iván Duque con el Congreso de la República adelantó una agenda ambiental internacional muy importante. Yo fui ponente de la Ley de Transición Energética, no entiendo por qué están hablando de una nueva política pública de transición energética cuando hoy hay una hoja de ruta muy bien planteada con expertos, con comisión de expertos internacionales y nacionales que marcaron ese buen mensaje para el país. Yo también estuve como ponente en la ley de cambio climático y créame que yo creo que tenemos que tomar una decisión muy importante y es que el piloto es el que va a entregar la prueba científica. Por eso lo digo, no puede ser una decisión por intuición. Es que hoy no tenemos prueba científica que se derive de un piloto aquí en Colombia, en el territorio colombiano. Y yo sí espero dar el debate con la filósofa ministra designada de Minas, porque ella sí nos tiene que explicar el alcance jurídico y la responsabilidad del Estado frente al piloto que ya tiene licencia, que está próximo a iniciar su ejecución. Y yo creo que eso es elemental. No le puede dar miedo al gobierno del presidente Gustavo Petro dar el debate técnico. Es que eso es lo único que nosotros solicitamos, el debate técnico, científico, con la academia. El Instituto de Ciencia Política hace 15 días con la Universidad del Externado hizo público un estudio profundo sobre el impacto del fracking en Colombia, desde el punto de vista técnico, energético, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del análisis medioambiental. Lo invito para que lo estudien y lo analicen, además porque es con la Universidad Externado, que realmente tiene una capacidad técnica importante. Y yo creo que esa es la invitación de nosotros. Demos el debate con tranquilidad, con los gremios, con la academia, con expertos internacionales. Y yo les digo algo con todo el respeto, se lo digo a la ministra de Ambiente y al gobierno del presidente Petro. Nosotros tenemos reservas hasta por 8 o 9 años de gas. En Colombia, 12 millones de hogares colombianos consumen gas todos los días. Se va a multiplicar o a triplicar el valor cuando nosotros nos convirtamos en unos importadores. Nosotros tenemos la oportunidad de no ser dependientes de ningún país. Mire lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Es por un tema energético, la guerra se centra en un tema energético y yo creo que el principal fracaso económico de un país y nosotros con la oportunidad que tenemos es depender en materia de hidrocarburos de otro país. Y vuelvo y repito, nosotros tenemos la bandera de la transición energética, apoyamos al gobierno del doctor Gustavo Petro en la transición energética, pero no podemos sacrificar la seguridad energética de todos los colombianos. Ministra, en caso de que se apruebe este proyecto, ¿cómo van a hacer ustedes para controlar que se haga exploración de fracking en territorios como las poblaciones ribereñas del río Magdalena, donde, ministra, hay que ser sinceros, y en muchos de estos pueblos y demás no hay autoridad y durante el gobierno del presidente Iván Duque lograron hacer varias exploraciones ilegales? No, en la práctica el fracking es una cosa altísimamente tecnificada. Eso no es como otras prácticas extractivistas, por ejemplo, como la minería, que con unos instrumentos mucho más simples se puede hacer la extracción de minerales. Esto requiere unas inversiones multimillonarias y unos equipos especializados, porque imagínense romper una roca
a punta de presión con agua con químicos a cientos de metros debajo del suelo. Entonces esto no es eso no es un riesgo real, como nos dice la industria minera, que por no hacer minería entonces va a haber minería ilegal. Esto no es un riesgo real en esta práctica. Y lo segundo, digamos, decirle al representante que nosotros no estamos desestimando los argumentos técnicos y científicos en donde la práctica hoy ya se ha implementado a gran escala. Es que ellos creen que con 2 pilotos en la cuenca del Magdalena vamos a poder entender los impactos acumulativos en la sensibilidad de los ecosistemas y la geología colombiana a una gran escala, y sobre todo en cuencas totalmente diferentes en otras regiones donde están los prospectos de fracking en el país. Por lo tanto, lo que sí nosotros vamos a asegurar es la seguridad del abastecimiento energético. Eso evidentemente creo que es un consenso a través de todos los partidos políticos. Es imposible plantear una transición energética que cree inseguridad. Fíjese cómo hoy Ecopetrol como Ecopetrol hoy ya anunciaba un yacimiento prospectivo importante de gas offshore en la técnica convencional. Y fíjese cómo tenemos 98% hoy de los pozos de Ecopetrol con remanentes que todavía se podrían sacar y podrían extender la vida de los combustibles fósiles a 15 años. Entonces, ¿por qué no empezar hoy con decisiones concretas de no profundizar la dependencia del extractivismo, como no avanzar en estas técnicas no convencionales, generar el abastecimiento seguro para el país y meternos a fondo en una transición energética justa, que es lo que trae el proyecto y que sería, digamos, lo que vamos a trabajar en ese plan de transición energética? Porque es que el plan de transición energética del gobierno Duque contemplaba el fracking como parte de la transición. Por lo tanto, nosotros estamos diciendo que esos planes hay que revisarlos porque vamos a profundizar los compromisos climáticos de Colombia. Representante, sin duda este debate es un debate complejo e importante y hay mucha argumento de lado y lado, si se quiere, y usted está presentando elementos importantes de la discusión, pero lo que no me parece que le quede bien es esa referencia a la ministra filósofa. Es que eso sí saca la discusión, porque eso tiene un tono despectivo que no merece la discusión. ¿Por qué la referencia a la ministra filósofa? No, yo no soy ministra, despectivo. a la ministra, a la ministra, y ahí no se da debate, problema, pero es que utilizar la palabra filósofa en tono despectivo... Yo no soy despectivo, es que ella es filósofa. Por eso, ¿y a qué viene esa referencia en esta discusión pues, que es de fondo? Tendrá las competencias profesionales para liderar una cartera tan importante como la del Ministerio de Minas y Energía. Yo no soy despectivo, yo respeto además mucho a las mujeres y a las personas, y bienvenida a la ministra, y qué bueno que vamos a dar el debate profundo con ella respecto al tema minero energético del país. Sí, es que en ese plano me parece importante dar la discusión. Y voy ahora a la ministra. Ministra, el Ministerio de Hacienda anterior dijo que el tema del fracking tiene una proyección para las arcas públicas de cerca de 324 billones de pesos a lo largo de 30 años. Lo que dicen es equivalente al 30% del PIB. ¿Cómo discuten ustedes esa cifra? Sí, es una cifra obviamente importante, pero fíjense que económicamente volvemos al mismo paradigma, que es precisamente lo que necesitamos superar, y es el paradigma de la dependencia del extractivismo energético para precisamente la exportación, la generación de divisas y la generación de ingresos por regalías. Eso lo que ha hecho en los últimos 30 años es generar la destrucción de la industria y de las inversiones en el campo. Y el modelo económico que está proponiendo el presidente Petro es un modelo de no dependencia del extractivismo para la productividad económica del país. Nosotros tenemos que empezar a generar la agroindustria, el turismo y los procesos de diversificación tecnológica y científica a partir de nuestra biodiversidad. Esa es una decisión de modelo económico. Y generar soberanía energética. El representante tiene mucha razón que seguir uno en las dependencias energéticas internacionales genera altísimos riesgos, como lo que está pasando en Ucrania. Nosotros hoy tenemos fuentes impresionantes de energía, porque Colombia es uno de los países del mundo con mayor potencial de energía alternativa, en la cual la soberanía energética para el desarrollo productivo del país podría estar garantizada por nuestras propias fuentes y nuestra propia gobernanza.
y desarrollar sectores productivos que no dependan de estas variables de incertidumbre de precisamente la exportación de estos combustibles fósiles, incluyendo el gas del fracking. Entonces, sí es una transición ambiciosa, sí es un cambio de modelo productivo, pero creemos que ese modelo productivo tiene que estar en el centro de la gente y eso significa el empleo. Lo que ha hecho precisamente la dependencia del extractivismo es destruir el empleo en Colombia y por lo tanto la discusión, yo creo que usted tiene toda la razón, no se puede supeditar solamente a un tema de modelo energético. Aquí en el fondo, en el corazón de esta discusión, está el modelo de desarrollo y el modelo productivo del país, en donde tenemos que poner es la capacidad productiva de la ciudadanía, la democratización económica en el centro y no la dependencia de estas industrias de alto valor de capital, pero que destruyen empleo y destruyen activos productivos para el empleo, como son el suelo, el agua y la productividad en otros sectores. Representante, usted hace un momento hablaba de Europa y ahora vemos cómo están prendiendo nuevamente las plantas de carbón, porque obviamente además de la guerra, al parecer la transición a estas energías limpias fue demasiado rápida. ¿Usted cree que en Colombia nos estaríamos enfrentando a esta misma situación al prohibir también los pilotos de fracking? Mire, yo creo que hay algo elemental y yo estoy de acuerdo en muchos temas que ha mencionado la ministra de Ambiente. Además nos vamos a encontrar, ministra, en la Comisión Quinta dando el debate. Vuelvo e insisto, nosotros no podemos poner en riesgo la seguridad energética de los colombianos. Nuestra matriz energética es una de las más limpias a nivel mundial. Y mire este dato tan importante, la inflación energética del país a nivel mundial es de las más bajas por la capacidad de generación de energías que nosotros tenemos en nuestro país. Y eso es elemental. Ustedes se imaginan cómo estaríamos nosotros, donde se dispare la inflación energética y el costo que eso le representaría a los colombianos. Por eso las decisiones tienen que ser muy importantes, además porque hoy estamos enfrentando una situación global. Y creo que el tema de Rusia y Ucrania nos tiene que poner a analizar y a reflexionar desde el punto de vista técnico de las decisiones que nosotros vamos a tomar en materia minero-energética. Y los recursos de los que hablaba la ministra de Medio Ambiente, que yo creo que es muy importante, también es un punto elemental para poner sobre la mesa. Si nosotros no hacemos fracking, podemos estar dejando de percibir aproximadamente 36.000 millones de dólares que van a llegar representadas en regalías, en impuestos, en dividendos, en derechos económicos para las regiones, la posibilidad de perder casi 19.000 empleos directos y 65.000 indirectos en las regiones donde se puedan realizar fracking si los pilotos lo permiten. Entonces yo creo que aquí hay el debate se divide en varios frentes. En el tema ambiental, obviamente, ministra, yo estoy de acuerdo con usted, aquí tenemos que proteger nuestro patrimonio ambiental, por ejemplo, cero minería en páramos. Nosotros tenemos que ir y por eso está atrasada la transición energética, y no solamente la transición energética tenía la posibilidad de fracking. El exministro Diego Mesa presentó la ruta de el hidrógeno verde y el hidrógeno azul dentro de la ley y dentro de la política que ellos plantearon al país. Yo creo que hay alternativas importantes, ministra, hay que recoger lo bueno. Ustedes seguramente van a presentar temas muy importantes en esta materia por su capacidad y por sus competencias como ambientalista, pero creo, ministra, que hay que construir sobre lo construido en lo bueno, en lo que el gobierno, no solamente el de Duque, el de Santos, de los anteriores, han trabajado en nuestro país para proteger el patrimonio ambiental, pero el pedido sí es, ojo con la seguridad energética del país, porque termina realmente perjudicado el usuario, que es el ciudadano de a pie. Y yo voy a poner un solo ejemplo. El bulto de urea en Colombia hoy está entre 220.000 o 250.000 pesos. La urea depende de los hidrocarburos. Si nosotros pasamos a importar hidrocarburos, ¿cuánto le va a costar ese bulto de urea a un campesino o a un cafetero de nuestro país? Esas son las preguntas de manera tranquila que nos tenemos que plantear en el debate, no solamente en el Congreso de la República, afuera, ante la opinión pública, ante ustedes los periodistas, ante la academia, ante los gremios. Pues para eso el debate, para eso el Congreso. Representante, muchas gracias por la ilustración y su punto de vista. Le deseo una feliz mañana. Muchas gracias, Julio. Señora ministra, antes de despedirla, yo quisiera saber